así, porque es más o menos. Ahora esto vamos a intentar demostrarlo, ¿no? En primer lugar tenemos la quinta fecha importante, ¿no? Que es la caída de Adán y Eva, ¿no? En la Biblia se los llama a los dos Adán, ¿no? Adán cae con 33 años y medio. Bueno, muchos dicen que esto no es así, ¿no? Pero ¿por qué nosotros decimos que Adán cae con 33 años y medio, ¿no? La primavera, por tanto, del 3970 a.C., 33 años y medio después de la creación. Bueno, lo decimos en primer lugar por 1 Corintios 15 al 45. Allí se nos dice que así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Por tanto, aquí tenemos dos Adáns en la historia: el primer Adán, que era Adán mismo, y el segundo Adán, que fue Cristo. Esto ya es un primer dato muy importante a la hora de ubicar bien la cronología bíblica. Y el segundo dato lo tenemos en 1 Corintios 15, 22, que nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por tanto, ya vemos que si el primer Adán fracasó y por culpa de ese fracaso morimos todos, Cristo triunfó en ese momento clave, en su muerte, y nos da vida a todos. Si Cristo murió con 33 años y medio, pues ya la misma lógica nos dice, es un paralelismo total, hay otros, pero este es uno muy claro, que Adán cayó con 33 años y medio. Por tanto, aquí tenemos la clave del por qué decimos que Adán cayó con 33 años y medio. Seguimos avanzando. La Biblia, a partir de aquí, es muy fácil de seguir. Nos va dando toda una serie de fechas, de patriarcas, y nosotros solo tenemos que ir pues, sumando con cuidado todos estos datos que se nos van dando. Por tanto, iremos aquí un poco rápido, no nos entretendremos, pero todo queda en esta presentación. Quien quiera buscarlo luego con calma y consultar, pues lo puede hacer, lo podrá hacer. La fecha número 6, del otoño del 3874 al verano del 3873 a.C., nace Set, el hijo de Adán. Adán tiene 130 años, nos lo dice en estos versículos. Voy pasando rápido porque esto es fácil de seguir. Fecha 7, del otoño del 3769 al verano del 3768. ¿Quién nace? Nace Enós, teniendo Set 105 años. También clarísimo, en este versículo sale indicado. Fecha número 8, del otoño del 3679 al verano del 3678 a.C., en ese espacio de tiempo, nace Cainán. Enós tiene 90 años, también muy fácil de seguir el hilo, nadie tiene por qué perderse. Seguimos avanzando, fecha número 9, del otoño del 3609 al verano del 3608, una vez más, nace Mahalaleel, teniendo Cainán 70 años. También el versículo donde lo indica claramente. La fecha 10, del otoño del 3544 al verano del 3543. Nace Jared, teniendo Mahalaleel 65 años. Bueno, vamos siguiendo. Todo esto queda clarísimo por los versículos que se nos van dando. Solo tenemos que ir sumando los años que se nos van dando, ¿no? En este caso restándolos, porque 4004 es una fecha negativa, ¿no? Es antes de Cristo, por tanto, tendremos que irlo restando. La fecha número 11, seguimos con lo mismo, del otoño del 3382 al verano del 3381 a.C. Nace Enoc, teniendo Jared 162 años. Bueno, también muy claro, nadie tiene que perderse en eso. Fecha 12, del otoño del 3317 al verano del 3316 a.C. Nace Matusalén, teniendo Enoc 65 años. El versículo que lo demuestra. Fecha número 13, del otoño del 3130 al verano del 3129 a.C. Nace Lamec, teniendo Matusalén 187 años. Hacemos una vez más la resta y nos da pues, la fecha correcta, la fecha exacta. Fecha 14, del otoño del 2948 al verano de 2947, nace Noé, teniendo Lamec 182 años. Pues lo mismo, restamos y nos da la fecha correcta, ¿no? Siguiente dato cronológico que nos da la Biblia, absoluto. Bueno, nos dice que la fecha número 15, que yo he apuntado aquí, es de otoño del 2348 al verano del 2347 a.C., en algún momento en ese lapso de tiempo se produce el diluvio. Y el diluvio acontece cuando Noé tiene 600 años. Esto también está clarísimo en la Biblia.
Lo tenemos en Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. No acabó sobre la tierra, sino vino. O sea, en el momento que viene el diluvio, Noé tiene 600 años. A partir de aquí se inicia pues, los patriarcas de después del diluvio, ¿no? Empezamos por Arfaxad, que sería la fecha número 16. Del otoño del 2346 al verano del 2345 nace Arfaxad 2 años después del diluvio, nos dice la Biblia. Por tanto, también es un dato absoluto. Ya enlazamos perfectamente con la generación postdiluviana. Aquí tenemos el versículo. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Fecha 17, del otoño del 2311 al verano del 2310 a.C. Nace Sala. Sala, que era hijo de Arfaxad, Arfaxad lo tiene con 35 años. Esto también sale en la Biblia. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. A partir de aquí hay la primera trampa, vamos a decir entre comillas, que uno puede caer cuando intenta estudiar la cronología bíblica. Y es esta que encontramos en Lucas 3, 35-36, en la cual Lucas aparentemente escribe que entre Sala y Arfaxad, hemos visto que Arfaxad era el padre de Sala, pues él escribe que entre Arfaxad y Sala hay un tal Cainán, que sería un segundo Cainán. Hemos visto un Cainán antediluviano, aquí vemos un Cainán postdiluviano. ¿Esto realmente es así? No es así, no es así, probablemente no es así. Hay varias explicaciones para explicar esto. Yo esto lo presenté en esta conferencia, por tanto no me voy a extender ahora. Quien quiera consultar esto, que le interese el tema, pues yo lo presenté aquí, Cainán y el 2031, porque mucha gente usa este aparente eslabón para decir que la cronología no se puede seguir porque hay este punto donde se corta. Y no es verdad, hay una explicación para eso, porque la Biblia es muy clara. Arfaxad tenía 30 años cuando tuvo a Sala, por tanto ahí no tenemos que dudar para nada. Entonces debe de haber una explicación y yo presenté este tema, sería un sitio donde buscarla. Por tanto, nosotros vamos a continuar. La fecha 18, del otoño del 2281 al verano del 2280 a.C., nace Eber, teniendo Sala 30 años. También es una fecha absoluta, de la cual no tiene que haber ninguna confusión. Fecha 19, del otoño del 2247 al verano del 2246, nace Peleg, teniendo Eber 34 años. Fácil también de seguir, aquí vemos el versículo. Fecha 20, del otoño del 2217 al verano del 2216, nace Reu, teniendo Peleg 30 años. Ningún problema tampoco con esto, los versículos son claros. Fecha 21, del otoño del 2185 al verano del 2184 a.C., nace Serug, teniendo Reu 32 años. Lo vemos también en el versículo. Fecha 22, del otoño del 2155 al verano del 2154, nace Nacor, teniendo Serug 30 años. Una vez más, fácil de seguir. Fecha 23, del otoño del 2126 al verano del 2125 a.C., nace Taré, el padre de Abraham, teniendo Nacor 29 años. Fijémonos que hasta aquí ha sido fácil, aparte por ese tema de Cainán, que tiene su explicación, hemos ido pudiendo tirar del hilo y no hay ninguna complicación. Y llegamos pues, a esta fecha 23. Vemos el versículo y a partir de aquí pues ya aparece Abraham. Y se nos dice en la Biblia que esta sería la fecha 24, del otoño del 1921 al verano del 1920 a.C., muere Taré con 205 años y Abraham con 75, entra en Canaán la primavera del año 1920 a.C. Es muy importante, como ya he dicho otras veces, cuando uno hace la cronología, seguir la pauta que ya nos daba el día de la creación, que el año empezaba en otoño y terminaba al inicio del siguiente otoño, porque si no, uno luego a la hora de situar fechas que hay que situar el mes, uno se puede despistar. Si tenemos claro eso, entendemos perfectamente que Abraham entró en Canaán pues, en el año 1920 por otra profecía que hay que indicaba que el pueblo de Israel saldría el mismo día que entró en Canaán. Si Israel salió en primavera, pues evidentemente Abraham entró también en primavera. Pero en definitiva, sería el planteamiento, ¿no? Muere Taré con 205 años y Abraham con 75 entra en Canaán, la primavera del año 1920 a.C. Esta es la fecha 24. Esto lo tenemos aquí, ¿no? En Génesis 11:32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán.
Y luego nos dice Génesis 12, 4, 5, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Por tanto, Abraham tenía 75 años, pues esto, y Taré 205, aquí lo que importa es la edad de Taré, porque nos indica en qué momento se produjo esta salida de Harán y entrada en Canaán. Hacemos el cálculo y ya hemos dado la fecha. Fecha 25, estamos prácticamente a la mitad de las fechas que vamos a dar hoy. La fecha 25 es del otoño del 1896 al verano de 1895. En esos momentos nace Isaac, también muy fácil de calcular. Nos dice que Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. Por tanto, si sabemos que entró con 75 años a Canaán, pues vemos que Isaac nació 25 años después de que Abraham entrara en Canaán. Es pura matemática, Por tanto, hacemos la resta y nos da esta fecha, ¿no? 1896, 1895 a.C., en ese periodo de tiempo nace Isaac. Fecha 26, del otoño del 1836 al verano del 1835, ¿quién nace? Nace Jacob, teniendo Isaac 60 años. Esto también se nos indica en la Biblia. Aquí vemos a Jacob con Esaú. Jacob nace cuando Isaac tiene 60 años. Aquí vemos también el versículo donde se explica. Tampoco tiene ninguna complicación. Fecha 27, del otoño del 1706 al verano del 1705 a.C., Jacob entra en Egipto teniendo 130 años. Esto también se nos explica claramente en la Biblia. Lo vemos en este versículo, donde se nos dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Vemos también, por tanto, este dato cronológico que no da lugar a ninguna duda. A partir de aquí entramos en la segunda dificultad que uno puede encontrarse a la hora de hacer la cronología bíblica, que es cuántos años estuvo Israel en Egipto. Porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Por lo tanto, muchos lo que hacen es agarrar esta fecha de la entrada de Jacob en Egipto y sumarle 430 años. Entonces ya se te descuadra todo, claro. ¿Cómo sabemos nosotros que en realidad son menos años? Que en realidad es la mitad de ese periodo. ¿Cómo podemos llegar a saber eso, no? Porque en realidad lo que nos está diciendo aquí Moisés en el libro de Éxodo es que el pueblo de Israel estaría 215 años en la tierra de Canaán y a partir de que Jacob entra en Egipto estarían 215 años más, en total 430 años. ¿Por qué sabemos que esto es así? Vamos a verlo. En primer lugar, hay una razón histórica, ¿no? En los tiempos de Moisés, cuando Moisés escribió la cronología, Canaán estaba totalmente bajo influencia egipcia, por lo tanto, Moisés muy bien pudo dirigirse o expresarse incluyendo a la tierra de Canaán como si fuera Egipto, porque en sus días Canaán estaba bajo influencia egipcia. Esta sería una primera explicación, lo vemos aquí en este mapa, donde vemos que Egipto no era solo el país de Egipto, sino que abarcaba toda esta franja que es Canaán. Esta sería una primera explicación, pero para mí la definitiva la encontramos en Gálatas 3, 17, 18, que nos dice lo siguiente. Aquí os pido estar atentos porque este es un punto donde a veces la gente se pierde, ¿no? Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, aquí Pablo nos hace una explicación, pero nosotros nos vamos a fijar solamente en lo que es el dato cronológico. Nos dice que desde que se diera la promesa hasta que se dio la ley, en el Sinaí, pasaron 430 años. Por tanto, ¿cuándo se le dio la promesa a Abraham? Bueno, la promesa se le dio, si uno estudia la Biblia, verá que se le dio en Siquem. Sabemos que Abraham entra en Canaán y el primer lugar donde para es la población de Siquem. Y allí tiene una aparición, Dios se le aparece y le da lo que faltaba por darle de la promesa, que es que habitaría la tierra de Canaán.
Ese final, ese completar la promesa es cuando se considera que es cuando Dios le da la promesa a Abraham ya completa. Por tanto, si Abraham entra en el 1490,